Como resumen de esta rama, vamos a destacar algunos temas importantes que merecen ser mencionados. Potenciales asegurables sobre el seguro de transporte. Encontramos dueños de las cargas, transportistas y ofleteros, y acá aparece una figura no muy común denominada vendedores de fletes. ¿Qué bienes se pueden asegurar sobre la cobertura de transporte? Toda aquella clase de mercadería y efectos transportados dentro del territorio de la República Argentina por vehículos automotores y o remolcados en forma terrestre. Cabe destacar que quedan excluidos los transportes de dinero, joyas, piedras y o metales preciosos. Otro de los temas importantes es la cobertura básica del transporte terrestre. En el transporte terrestre, ya sea principal o complementario, el asegurador indemnizará las pérdidas y averías que tengan por causa choque, vuelco, desbarrancamiento o descarrilamiento del vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud. Siguiendo con los destacados de la rama, vamos a ver las exclusiones. En primer lugar, tenemos culpa del cargador o destinatario, salvo que se pruebe una conducta razonablemente justificable en las circunstancias del caso. Siguiendo con estas exclusiones, realizarse el viaje sin necesidad por rutas o caminos extraordinarios, de manera que no sea común. En el punto siguiente encontramos como exclusión el incumplimiento del transportista del contrato de transporte, la demora, la acción de la temperatura y demás factores ambientales, naturaleza intrínseca de los bienes, vicio propio, merma, mal acondicionamiento o embalaje deficiente. También los roedores, insectos, gusanos, moho y similares, así como por las consecuencias de medidas sanitarias. Quedan excluidos también de la cobertura del transporte las pérdidas de mercado o fluctuaciones de precios, aun cuando fuese consecuencia de un siniestro cubierto. Esto se da en los casos de los transportes cerealeros. ¿Qué adicionales encontramos a la cobertura básica del transporte? Los más comunes son los siguientes: robo, hurto, falta de entrega, desaparición, daños en carga y descarga, descompostura de equipo frigorífico y la exhibición de responsabilidad al transportista. De estos adicionales, vamos a resaltar los más importantes y los cuales se encuentran en mayor medida en nuestra cartera. El robo es el apoderamiento ilegítimo de un bien material total o parcialmente ajeno, con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad. Otro de los adicionales muy frecuentes es la exhibición de responsabilidad del transportista. Este riesgo adicional por el cual se exime al transportista de los reclamos que pueda efectuar contra él la entidad aseguradora que está cubriendo la mercadería en virtud de los daños cubiertos por la póliza de transporte. Todos estos adicionales tienen franquicia, a excepción de esta última adicional. Medida de la prestación. El seguro de transporte es un seguro a prorrata, a diferencia de otros seguros. Como variantes de contratación, encontramos tres tipos de pólizas: pólizas por viaje, pólizas por periodo, que pueden ser por vehículo determinado o por declaración de viajes previa al inicio de los mismos o a mes vencido, y además las pólizas de responsabilidad civil al transportista. Principio y fin de la cobertura. Este es un tema importante que merece también ser mencionado. Según quien sea el contratante de la póliza, el principio y fin de la cobertura varía. Cuando el transporte lo realice el propio asegurado, la cobertura comienza en el momento en que el vehículo transportador, una vez cargados los bienes o objetos del seguro, se pone en movimiento para la iniciación del viaje en el lugar indicado en la póliza. Se mantiene durante el curso ordinario del transporte, incluidas las detenciones, estadías, transbordos normales, y termina con la llegada del vehículo al destino final indicado en la póliza. Por otro lado, cuando el transporte lo realiza el transportista,
La cobertura comienza en el momento en que éste recibe los bienes objetos del seguro, se mantiene durante el curso ordinario del transporte, incluidas las detenciones, estadías y transbordos normales, y termina cuando los entrega en el destino final indicado en la póliza, sin exceder 15 días desde la llegada al depósito del transportista. Ahora bien, durante las detenciones y estadías contempladas en la cobertura, estas solo se mantendrán mientras los bienes objeto del seguro se encuentren en un lugar cerrado y techado. Incremento de la franquicia de robo durante las detenciones del vehículo transportador. Durante las detenciones contempladas en la cláusula número 3 de las condiciones generales de póliza, la franquicia para la cobertura de robo se incrementará en un 25% cuando dichas detenciones sean las necesarias para cumplir con las operaciones de carga y descarga en las tareas de reparto, y cuando el conductor del vehículo transportador detenga el mismo en una estación de servicio para cualquier trámite a cumplir en dicha estación, y siempre y cuando el vehículo se encuentre estacionado dentro del predio de la misma o en las zonas de estacionamiento de las estaciones de peaje. Dicho incremento no será de aplicación cuando el chofer y o acompañante se encuentre sobre o junto al vehículo en cuestión y el evento constituya asalto a mano armada, aplicándose en estos casos el nivel de franquicia normal de póliza. ¿Se incrementará la franquicia en robo en un 50% cuando la detención se produzca en cualquier otro caso no previsto en el punto A precedente, se encuentre o no el chofer sobre o junto a la unidad transportadora? Bien, después de ver el transporte terrestre y todas sus variantes, vamos a ver un poquito el transporte marítimo y aéreo y sus coberturas habituales. Como primer cobertura encontramos LAP, comúnmente llamada en el mercado, o libre avería particular, que es su denominación, en donde se establece que bajo esta cobertura en cuestión se cubre las pérdidas o averías causadas por choque, abordaje, incendio, explosión, naufragio o varamiento de la unidad transportadora, pérdidas totales causadas por naufragio, encalladura, varadura, abordaje, incendio, explosión, piratería, saqueo, cambio forzado de ruta y además la contribución en la avería gruesa y los gastos de asistencia y salvamento. Una cobertura más amplia a esta cobertura que mencionamos recién es la cobertura CTR o contra todo riesgo, que es una cobertura que incluye todos aquellos daños que puedan sufrir la carga a causa del contacto con agentes externos. Como adicionales a estas coberturas, encontramos la prórroga de cobertura en aduana, guerra, huelga y tránsito terrestre de depósito final y la descompostura de la máquina frigorífica. Terminando con este resumen, vamos a ver el alcance y periodo de validez de la cobertura. Para los tránsitos marítimos, la cobertura puede tomarse depósito a depósito, puerto a puerto o puerto a depósito. El fin de la cobertura para tránsitos aéreos es 15 días a partir de la descarga del aeropuerto de destino. Para los tránsitos marítimos, a diferencia, por el gran volumen de operaciones con que cuentan los puertos del mundo, es de 60 días a partir de la descarga en el puerto de destino. Otro tema importante, y para ir cerrando, es la determinación de la suma asegurada en las coberturas marítimas y aéreas. Dentro de la suma asegurada, además del valor de factura de la mercadería, podemos encontrar el mismo valor del flete, todos aquellos gastos de nacionalización y gastos aduaneros que no sean recuperables mediante crédito fiscal, el mismo costo del seguro y hasta un beneficio o una ganancia esperada con un máximo de un 30%. Bueno, hasta aquí llegamos con este resumen. Espero que les haya servido y quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.